Primero que todo, agradecer la oportunidad que me brindan para estar aquí con ustedes compartiendo un tema que para mí es particularmente importante. Y si han tenido la oportunidad de escucharme hablar en otras oportunidades o en entrevistas que he tenido el privilegio de dar en medios de comunicación, siempre he dicho que esta temática está directamente vinculada con el desarrollo del país y que no la podemos divorciar. Si nosotros queremos alcanzar los objetivos de desarrollo de Guatemala, obligatoriamente tenemos que tener un eje transversal de gestión para la reducción del riesgo de desastres. Entonces, como perfectamente se los indicaban, este es un tema complejo, es un tema extenso, imposible cubrirlo en una plática, pero vamos a tratar de ir brindándoles algunos de los elementos fundamentales y los conceptos y sobre todo ese enfoque integral que se mencionaba al inicio. De hecho, pues yo me recuerdo cuando estaba en secundaria llevando clases de física. Era realmente para mí un reto tratar de recordarme tanta fórmula y tanto principio que le enseñan a uno y en particular me recuerdo de las famosas ecuaciones del tiro parabólico. Y entonces pasé la secundaria y en la universidad pues entra uno a ver cálculo diferencial, cálculo integral. Y cuando uno empieza a entender el concepto, ¿verdad? Que si partimos de la aceleración, la integramos, obtenemos la velocidad, integrando la velocidad obtenemos el desplazamiento. Realmente lo único que tenemos que saber es una constante y de ahí sale todas las ecuaciones de tiro parabólico. La clave era comprender lo que está detrás de eso que uno normalmente lo puede ver un poco más complejo. Pues lo mismo quiero hacer yo aquí, explicarles cómo nacen las normas, cuál es su fundamento, cuál es la esencia de las normas, para facilitar entonces el entendimiento y que podamos ir platicando de este tema. Entonces, creo que tal vez Bueno, entonces, el día de hoy quisiera hablarles de algunos conceptos básicos, un poquito de la historia del marco legal, cuál es el sustento que le da vida a esta normativa que tenemos vigente en el país. Evidentemente, hablar de cuáles son los objetivos. Y creo que no podemos separar la aplicación de las normas con los objetivos que tienen. Y luego hablar de los conceptos fundamentales, de lo más básico que se necesita para entender hoy me voy a concentrar en la NRD2, pero van a ver que está todo integrado. Hablar un poquito de los elementos que están cubiertos por la norma y ver si tenemos todavía tiempo de ver algún ejemplo práctico y darles la oportunidad para que interactuemos y si tienen alguna pregunta o algo, pues por favor. Yo no soy muy protocolario, así es que si alguien en algún momento tiene una pregunta, pues yo creo que la podemos tomar en el momento conforme lo tenemos fresco, para que así pues todo vaya quedando lo más claro posible. Así es que con toda confianza, pues por favor me indican si tienen alguna duda. Entonces les mencionaba que el contexto que nace todo esto es precisamente en ese marco de la reducción de riesgos de desastres y esto pues tiene una historia que sería una presentación per se, pero que desde que el ser humano está presente en el planeta, en la Tierra, ha tenido que convivir con los desastres. Lo que ha ido evolucionando es la forma como le hacemos frente a estos eventos. Entonces, al mero inicio, era un tema de voluntad divina. Y entonces hasta hay famosas películas donde hacen sacrificios humanos para tratar de prevenir el impacto de los desastres y tratar de alguna manera mitigar lo que está pasando. Y luego poco a poco se va tecnificando y se va haciendo más científico el enfoque, pero el punto importante es que el día de hoy ya tenemos un claro entendimiento de que los desastres no son naturales. Vamos a ver.
Pero si no, no sé. Ah, es que a mí me habían dicho que la de arriba. Perdón. Bueno, entonces el componente fundamental de los desastres es este concepto de riesgo, que no lo vamos a explicar a fondo el día de hoy, pero sí es importante que entendamos que el riesgo de los desastres es una probabilidad de que tengamos un evento perjudicial, donde se pueden perder vidas, pueden haber daños materiales, puede haber una serie de impactos, pero que el riesgo en sí tiene dos componentes. Uno que es la amenaza, que es la probabilidad de que ocurra un evento como por ejemplo lluvias fuertes, un huracán, un terremoto. Y luego la parte fundamental que es la vulnerabilidad, aquellos componentes que nos hacen vulnerables a estos diferentes eventos. Como les decía, no me quiero concentrar muchísimo. Me estoy peleando aquí con el... bueno, el tema es de que Guatemala como país es un país altamente vulnerable y por consiguiente expuesto a una gran cantidad de desastres. Y no necesitamos realmente un terremoto del 76, ni un Ágata, ni un Mitch para saber lo vulnerables que somos, solo día a día. Ustedes abren el periódico, miran las noticias y algún desastre están reportando. Ahora que venía yo en camino, estaban hablando, creo que de un deslizamiento. Acaba de haber uno en la carretera El Salvador, tenemos inundaciones. Realmente, tristemente, es un impacto prácticamente cotidiano que tenemos en el país. Dicen, no, es que los desastres no son naturales, pueden ser de origen natural. Realmente la tradición es llamarle desastres naturales y yo no me voy a pelear con esa tradición, pero el concepto fundamental es que los desastres en sí no son naturales. ¿Por qué? Porque los desastres siempre son el resultado de las acciones y de las decisiones que tomamos nosotros como seres humanos. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un diseño, cada vez que nosotros trabajamos en un proyecto, tenemos que conscientemente implementar esas medidas que van a ir reduciendo la vulnerabilidad, van a ir aumentando la seguridad y nos van a permitir realmente romper ese ciclo tan negativo que tenemos en el país. Y es una espiral negativa porque entre más pobreza tenemos como país, más vulnerables vamos a ser a los desastres. Pero esos desastres a la vez nos hacen más pobres. Perdemos la inversión. Nunca se me va a olvidar, yo tenía poco tiempo de haber entrado como secretario ejecutivo de Conred y había una notita muy pequeña en uno de los periódicos que decía que una comunidad del occidente del país tenía 20 años de estar pidiéndole al gobierno la construcción de un puente. Y la noticia no era de que el gobierno le había construido el puente. La noticia era que 3 días después de construido el puente se cayó. Entonces, ¿se imaginan lo que representa de retroceso para una comunidad que tenía 20 años pidiendo un puente y duró 3 días? Entonces, no es sostenible un país que tiene que constantemente estar invirtiendo en la reconstrucción y en la reparación. No puede funcionar el país de esa manera. Siguiente, por favor. Entonces, tal vez ya empezamos a ver por qué necesitamos herramientas para ir reduciendo esa vulnerabilidad. Y hay muchísimas herramientas. Hace unos minutos estamos hablando, por ejemplo, de los planes de ordenamiento territorial, pero el día de hoy nos vamos a concentrar en un set de herramientas específicas que tenemos ahora en Guatemala que sirven precisamente para ir reduciendo nuestra vulnerabilidad y reduciendo el impacto de los desastres a través de lo que son las normas para reducción de desastres. Y el objetivo de estas normas es pues precisamente proteger al público y establecer un nivel mínimo aceptable de seguridad para edificios, productos, actividades, para la infraestructura que tenemos en el país. Y lo que hacen estas normas es extremadamente simple, pero extremadamente importante.
que es establecer estándares mínimos que debemos de implementar. Y no tienen idea las implicaciones que tiene esa frase tan sencilla como establecer estándares mínimos, incluyendo algo con lo que yo platico y peleo muchísimo, que es el tema de la corrupción. Si no tenemos estándares claros para abrir procesos de licitación, pues eso abre la puerta a que presenten cualquier tipo de diseño y que entonces le abre las puertas a la corrupción. Entonces, contar con esos estándares mínimos es fundamental para Guatemala. Siguiente, por favor. Entonces, les voy a dar un par de ejemplos, pero yo creo que a ustedes se les pueden ocurrir muchísimos más ejemplos de por qué necesitamos normas y en particular normas como la NRD2 que vamos a estar platicando el día de hoy. Siguiente, por favor. Entonces, tal vez uno de los más conocidos que generó mucho escándalo en Guatemala fue en 1996 una estampida humana que tiene como resultado 83 fallecidos que murieron asfixiados y por aplastamiento. ¿Y qué es lo que teníamos ahí? Pues hubo unos disturbios, se dieron unos disturbios y una serie de elementos donde la gente trató de empezar a salir y el estadio no contaba con esos mecanismos, no tenía salidas de emergencia, no había señalización, no tenían un plan de evacuación, no había una capacitación del personal del estadio, del personal de seguridad, no había ningún tipo de equipo para atender la emergencia, hubo sobreventa de boletos y ahora pues evidentemente ese tipo de situaciones son las que están normadas por la NRD2, la NRD4 y en general por las 4 normas. Y todavía, al día de hoy, todavía hay algunos elementos ahí que el estadio todavía no cumple, pero ya vamos a platicar de eso en un momento. Siguiente, por favor. En el 2011 se da un evento bastante grande en un centro comercial que fue el ejemplo de lo que no se debe de hacer. Obviamente no había cumplimiento de la NRD2, no había señalización, las salidas de emergencia estaban cerradas, la gente empezó a romper vidrios y eso alimentó las llamas, le dio oxígeno a las llamas, empeoró la situación, no había un plan de contingencia, la gente que estaba evacuando trató de salir con todo y vehículo y a la salida les estaban cobrando el parqueo, no los dejaban salir así nomás. Bueno, primero que todo no deberían de haber tratado de salir con el vehículo, pero es como les digo el ejemplo de lo que no se debe hacer en ese tipo de situaciones. Siguiente, por favor. Y muy tristemente, con gran frecuencia tenemos eventos como incendios en los mercados en el 2014, 2016, y con personas que pierden la vida, en ese caso 2 niñas que fallecieron, y evidentemente no hay cumplimiento de la NRD2, no había agua, los bomberos no tenían dónde conectarse para el agua, no había señalización, no habían extintores. Bueno, otro ejemplo tristemente y trágicamente ilustrativo de por qué necesitamos normas. Siguiente, por favor. Y tenemos un evento un poco más reciente en la Feria de Independencia en Quetzaltenango, donde nuevamente tenemos personas fallecidas por el incumplimiento y la falta de aplicación de la normativa vigente. Entonces, en este caso tenemos 9 personas fallecidas y más de 20 personas heridas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, realmente las normas, y ahora que vamos a estar platicando en la NRD2, se trata de una cuestión de vida. Sabemos la realidad de Guatemala, la conocemos, es un país multiamenazas. Prácticamente todas las amenazas que conoce el ser humano están presentes aquí en Guatemala. Y tenemos de todo tipo de amenazas, es decir, si no es la lluvia, va a temblar, y si no es el volcán, y si no son accidentes con materiales peligrosos, accidentes vehiculares, bueno, todas las amenazas están presentes en el territorio nacional y tristemente, y es la realidad, es que teníamos un vacío histórico. Antes del 2010
a pesar de que ya habíamos vivido el terremoto del 76, por no mencionar los eventos anteriores a eso, Guatemala no contaba con ningún tipo de normativa, ningún código de construcción, absolutamente nada que regulara esta parte tan importante y tan fundamental, tan esencial. ¿Y cómo se manejaba? Pues era básicamente lo que cada profesional quería implementar, dependiendo de lo que les enseñaban. En cada universidad pues se enseñaban y se enseñan pues códigos y normas extranjeras, pero en Guatemala no teníamos nada propio. Entonces, realmente no había un requisito legal de aplicar cierta norma o cierto estándar mínimo. Entonces, cada quien estaba básicamente sujeto a su ética profesional de hacer lo mejor posible y de encontrar la mejor solución. Pero hemos tenido que ir aprendiendo de estas tragedias y que nos dejen lecciones importantes y que obviamente demuestran que hay una urgencia o que había una urgencia en el país por tener este tipo de herramientas. Y podemos discutir, y lo vamos a ver en un minuto, a quién le toca hacer ese tipo de normativa. Pero bueno, en general, entonces, el objetivo superior, lo que nosotros queremos hacer es proteger la vida humana. Y la NRD2, de la que vamos a platicar hoy, pues asegura que en una emergencia de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, las personas tengan esa facilidad de evacuar las edificaciones de una manera segura y ordenada. Y ya vamos a hablar un poquito más de la integralidad que les mencionaba. Siguiente, por favor. Entonces, ¿de dónde nace la NRD2? Bueno, pues históricamente estaba esa vacío, esa laguna que no teníamos en el país. Se sabía de la necesidad de tener, pero tampoco se trataba de improvisar y de inventarse algo sacado de la manga. Entonces, las normas, todas las normas, pero hoy estamos hablando de la NRD2, es una norma técnica con una sólida base de investigación científica. Esto, pues, es una garantía de confiabilidad porque tenemos una norma que esté sustentada en una investigación científica, en una investigación técnica, que haya sido probada, comprobada y que no se basa en opiniones o en suposiciones personales que obviamente uno puede tener una buena intención, pero necesitamos esa base científica, esa base de investigación. La norma entonces está basada en estándares internacionales con una investigación que asegura que los criterios utilizados, por ejemplo, los cálculos de la carga de ocupación, los anchos, las distancias, etcétera, sean comparables y sean válidos a nivel global. Entonces no vamos a estar aislados de las prácticas del resto del mundo. Por otro lado, y es muy importante, que nos puede dar una defensa legal y una defensa técnica. Entonces esto ya nos da un marco legal, porque me imagino que ustedes habrán visto, por ejemplo, lo que pasó en la tragedia de Cambrai, donde el alcalde y el exalcalde siguen un proceso penal por homicidio culposo, por no haber seguido las recomendaciones y las instrucciones de Conred. Entonces, esta normativa, pues también tiene ese enfoque de que nos da una defensa legal y una defensa técnica del trabajo que estamos realizando. Entonces, es un gana-gana. Ganan los usuarios, ganan los propietarios de los inmuebles que estamos construyendo y ganamos como profesionales al tener esas normas que nos están respaldando el trabajo que estamos haciendo. Y obviamente la eficacia que pueda tener a la hora de una emergencia. Entonces, que estas fórmulas y criterios estén diseñados para modelar cuál sería el comportamiento humano durante el pánico, porque la verdad es de que por mucho que la primera recomendación sea mantengan la calma, es tal vez la primera que se pierde en situaciones de emergencia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hablemos un poquito de la historia
y de los antecedentes de la NRD2. Todo esto que les mencionaba yo al principio de esa evolución que ha tenido la humanidad en el manejo del concepto de desastres y el riesgo de desastres, que como vieron empezaba en decir, bueno, es la voluntad de Dios y que se haga lo que Dios quiere, a lo que tenemos actualmente, pues ha sido un proceso que también se ha venido dando aquí en Guatemala. Y es algo que a mí me gusta enfatizar muchísimo, porque es un cambio muy importante que se da en el año 96. Antes del año 96, el enfoque en Guatemala era la emergencia, tener instituciones de respuesta a emergencias y de tener instituciones creadas con ese concepto de emergencia. Entonces, antes de CONRED, lo que teníamos era el CONE, el Comité Nacional de Emergencia. Y era una institución básicamente militar cuyo objetivo era responder a las emergencias. Y con algunos antecedentes, como por ejemplo en el terremoto, que se crea un comité específico para el tema de reconstrucción. Pero no teníamos una institucionalidad para el tema de prevención. Entonces, en el año 96 se crea, y a mi criterio bastante adelantado en el contexto de la región, porque eso no se había dado en la región centroamericana o incluso en Latinoamérica. El concepto de crear una institución cuya misión no sea responder a los desastres, sino que sea prevenir los desastres. Y lo vemos en todos los componentes, incluso en el nombre. Ya no se llama un comité de emergencia, sino se llama una coordinadora nacional para la reducción de desastres. Entonces, muy importante porque el concepto de reducción de desastres es muy diferente al de respuesta a desastres o al de una emergencia. Y ese concepto de reducción de desastres lleva implícito la prevención y la mitigación, porque es una manera que tenemos para ir reduciendo el impacto que pueden tener estos eventos. Otra cosa que a mí me gusta enfatizar muchísimo es ese concepto de que es una coordinadora, porque no es una institución ejecutora, no es un cuerpo de bomberos, no es un ejército, no es una Cruz Roja, sino es una institución cuya misión desde el inicio es de aglomerar todos los sectores del país. Y si leemos la definición o la integración de CONRED, vemos ahí muy claramente que ahí están representados todos los componentes, porque obviamente hay un componente del Estado, del Ejecutivo, con su representación a través de diferentes ministerios. También hay un papel importante que juegan las municipalidades, los gobiernos locales, los gobiernos comunitarios. Pero también van a haber dos elementos adicionales que están ahí presentes en la ley de CONRED que son igual de importantes. Uno, que es la iniciativa privada, y dos, el sector académico y el sector profesional. Entonces hay una participación, por ejemplo, de la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, y hay artículos específicos dentro de la ley de CONRED que hablan que una de las finalidades de CONRED es impulsar la investigación técnico-científica. Entonces eso novedoso, sobre todo para el año 96, y que sigue siendo muy válido y muy vigente para la época en que estamos viviendo actualmente. Entonces, fundamental ese cambio de enfoque que se da en el año 96 de crear una institución orientada a la prevención. Y obviamente, tradicionalmente se le ha dado siempre ese papel de respuesta a desastres, pero no la respuesta que nos imaginaríamos, sino es otro tipo de respuesta la que mandata la ley para la CONRED. Pero bueno, entonces hemos ido hablando de estos antecedentes y vemos que hay un punto de inflexión en el año 2010 y es cuando sale
publicada la primera norma para reducción de desastres en Guatemala, que fue bueno, lógico, ¿verdad? La NRD1, que básicamente es el equivalente de un código de construcción para el diseño de estructuras. Entonces, si ustedes miran la NRD1 básicamente son todas las NSE de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Y cuando van viendo todos los componentes que tiene la NRD1, pues tiene lo que viene antes del diseño estructural y toda la parte del diseño estructural. ¿Y a qué me refiero por lo antes? Pues empieza precisamente con esas generalidades y con los estudios previos que son obligatorios realizar para poder hacer un buen diseño de las estructuras. Entonces, por ejemplo, habla de los estudios y de los tipos de estudios y el contenido que tienen que tener los estudios previo a hacer el diseño de las estructuras. Y obviamente la NRD1 también tiene todo ese componente de diseño estructural que va desde la definición de las cargas que hay que aplicarle a las estructuras. Todos los tipos de cargas, la carga viva, la carga muerta, la carga sísmica, la carga de vientos, todo eso está definido en la NRD1. Y es extremadamente interesante ir viendo cómo la NRD1 aplicada correctamente podría haber reducido, mitigado muchos problemas que hemos visto actualmente en Guatemala. Por ejemplo, en el 2012, en el terremoto de San Marcos, las obras que fallaron, pues obviamente no cumplían con la normativa, todavía estaba muy reciente la NRD1, que era del 2010, pero era evidente la importancia que tenía de contar con un código de construcción para Guatemala. Ya en un ratito les voy a mencionar por qué no se llama código de construcción y por qué no le dicen código de construcción y los infartos que me ha dado eso a mí, porque es un tema que realmente lo tenemos y no se sabe que se tiene. Tuve yo la oportunidad de estar como público, como asistiendo a una presentación donde el ministro de Comunicaciones de Guatemala dice es que el problema de Guatemala es que no tenemos código de construcción. De verdad, casi me da infarto porque ¿qué es la NR1, la NRD2, la NRD3? ¿Verdad? No se llama código, pero ya vamos a ver por qué se llama norma. Pero triste, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de platicar con un alto funcionario de Conred reciente, no voy a dar nombres para no quedar en mal con nadie, pero me repite exactamente lo mismo que dijo el ministro de Comunicaciones, es que en Guatemala no tenemos un código de construcción. ¿Cómo es posible, verdad, que autoridades de Conred no sepan que tenemos la NRD1, la 2, la 3, la 4 y cuál es su función? Pero bueno, independientemente de eso, es por eso que es importante este tipo de reuniones para que podamos platicar al respecto y podamos ir aprendiendo de lo que tenemos y sobre todo esa función que tenemos los docentes de ir enseñando para que esta sea entonces lo que se aplique y lo que se enseñe en nuestro país. Ya vamos a ver la parte legal, pero aparte de eso es nuestro, lo tenemos y está vigente. Bueno, ahora, entonces, eso es en el 2010. En el 2011 ya sale la NRD2. A principios del año del 2011 sale la NRD2, que es de la que vamos a estar platicando el día de hoy. Y entonces, tal vez les surgirá la duda, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la NRD1 y la NRD2? Bueno, pues la NRD1, como les mencionaba, se enfoca en la seguridad estructural. Lo que estamos tratando de buscar es que el edificio no colapse, entre comillas, porque nosotros sabemos que la filosofía de diseño de estructuras es proteger al ser humano, al usuario, no proteger a la estructura. Y de hecho, pues no sé qué conocimientos tenemos aquí variados, por ejemplo, diseño de estructuras de concreto, pero sabemos
que nosotros a propósito diseñamos las estructuras de concreto para que fallen de cierta manera. ¿Y por qué buscamos que fallen de cierta manera? Para darle un mensaje de advertencia a los que están ocupando el edificio y que digan, no, esto no se mira bien, y les dé el tiempo de salir y de evacuar. Entonces, el objetivo realmente no es que la estructura pueda resistir cualquier magnitud de terremoto, cualquier magnitud de cargas, pero que se comporte como nosotros queremos que se comporte y la empujemos y la orientemos hacia el tipo de falla que queremos que tenga, para que sea una falla dúctil y una falla que le dé un aviso a los ocupantes y que permita la evacuación de las estructuras. Y entonces ahí es donde entra la NRD2. La NRD2 se enfoca entonces en la seguridad funcional y ocupacional, es decir, que las personas puedan salir de una forma segura. Y todo esto es parte de una estrategia que diseñamos cuando yo tuve pues, el honor de ser secretario ejecutivo de Conred, donde diseñamos una estrategia a largo plazo para ir implementando todas estas herramientas. Y entonces el desarrollo y publicación de las normas de reducción de desastres sigue o siguió en esa época una estrategia bien definida y que tristemente pues quedaron todavía algunas cosas pendientes de la estrategia original. Por ejemplo, ya no me dio tiempo antes de salir de Conred de que se publicaran la NRD5 y la NRD6. La NRD5 se quedó terminada, ya estaba lista, estaba en el proceso, ¿sí? Es exactamente el criterio que se utilizó. La NRD1 es la NSE de AGIES, son todas las NSEs de AGIES. Y entonces conforme AGIES las ha ido actualizando, se va actualizando la NRD1. En el primer acuerdo que salió donde se publica la NRD1, se puso que automáticamente cada modificación que hiciera AGIES de las normas de seguridad estructural o las normas sugeridas que tenían ellos, en ese momento eran sugeridas, automáticamente iban a ser válidas como NRD1. Que por cierto es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque yo les menciono aquí que esto es parte de una estrategia. Y la estrategia fue, a mi criterio, bastante bien pensada y bastante bien desarrollada con esa visión a largo plazo. Porque tenemos que equilibrar dos cosas diferentes. Uno, ¿cuál es lo ideal que debería de contener una norma? Y dos, ¿cuál es la realidad de nuestro país? Entonces, cuando se publicó la NRD1, se tuvo que hacer algún tipo de compromiso. No se comprometió en el contenido del diseño estructural. El compromiso fue quién tenía que cumplir con la NRD1, porque era realmente ilógico y no se iba a dar de la noche a la mañana que dijéramos, bueno, de aquí en adelante, del 2010 en adelante, ya nadie puede construir con adobe, con mampostería no reforzada. Porque la realidad es de que en Guatemala todavía, al día de hoy, hay muchísimo adobe. Y la realidad socioeconómica de muchas personas no les permite contratar a un arquitecto o a un ingeniero que les haga un diseño técnico de su obra. Entonces, la realidad es que Guatemala no estaba lista para una norma de aplicación universal. Entonces, se escogieron ciertas categorías que sí iban a tener que cumplir con la NRD1. Y se escogieron las obras críticas, las obras importantes, las obras esenciales, para garantizar que como mínimo la inversión pública cumpliera con estos estándares. Y luego, la estrategia era a través de las universidades, a través de los gremios de profesionales,
ir ampliando esa base para que eventualmente llegara a ser una norma universal. Y hay un problema muy grande cuando se desvía uno de una estrategia o cuando uno no tiene estrategia y uno actúa improvisadamente, porque tiene consecuencias imprevistas. Me imagino que ustedes están muy conscientes que durante la administración de un secretario ejecutivo de apellido García, se volvió un problema enorme en la NRD1 y hubo muchísima oposición de parte del gremio de arquitectos. Entonces había un enfrentamiento innecesario por la falta de una estrategia, la falta de una visión, la falta de comprender la realidad del país y de la realidad de cómo funcionan las cosas. Se los voy a mencionar más adelante, pero sí, la NRD5 es todo lo relativo a la protección contra incendios, que si se darán cuenta, la NRD2 menciona un par de elementos de protección contra incendios, pero no es muy específica en cuanto a esos temas. Y la idea era que iba a salir la NRD5, entonces no importaba que en la NRD2 no quedara tan claro, porque había una herramienta específica para el tema de protección contra incendios. Pero es evidente que la protección contra incendios va totalmente de la mano con la NRD2, no la podemos realmente separar. Y tuvimos la suerte en mi administración en Conred de contar con el apoyo del gobierno de Corea del Sur, que envió a un especialista en normas de protección contra incendios. El especialista estuvo 2 años aquí en Guatemala trabajando, pagado por el gobierno de Corea del Sur, y él desarrolló la propuesta de la NRD5 y se dejó completa. Y estábamos en la parte de socializarla, de presentársela a los cuerpos de bomberos, a todos los interesados, porque precisamente no se trata de imponer las cosas a la fuerza, porque así no funciona. Entonces teníamos ese proceso. Y en ese proceso vino, no me recuerdo si uno o los 2 cuerpos de bomberos principales del país y dijeron, miren, nos parece que la norma que está proponiendo el experto coreano es un poco muy alta para la realidad de Guatemala. Y ellos proponían trabajar el concepto de importar la NFPA de Estados Unidos, o por lo menos algunos de los capítulos de la NFPA, y que esa se convirtiera en la NRD5. Entonces, en ese proceso estábamos cuando salí yo de Conred y ya desafortunadamente pues ya ni salió ni la NFPA ni la norma propuesta por el coreano ni por un híbrido y quedó todavía como una deuda. Hace poco pregunté yo en Conred cómo iban con la NRD5 y no, que yo sepa, no lo están trabajando, y de hecho lo que me dijeron es que no sabían ni dónde estaban los documentos que dejó el experto coreano. Pero bueno, independientemente de eso, la NRD6 era para el manejo y transporte, almacenamiento de materiales peligrosos. Pero bueno, entonces estamos aquí con lo que es la base técnica para la norma de reducción de desastres número 2. Entonces, la NRD2 no nace, como les decía, del aire, sino tiene un fundamento técnico, un fundamento científico, y básicamente se utilizó como referencia el capítulo 33 del Uniform Building Code, y luego, que es básicamente lo mismo, el International Building Code, ¿verdad? Son hermanos, el Uniform Building Code y el International Building Code. Y esa es la base de las fórmulas, de los parámetros, de los factores que se utilizan en la NRD2, es toda la investigación técnica científica que respalda estos códigos, el Uniform Building Code y luego el International Building Code. Entonces, como les decía, esto garantiza que no son factores ni criterios sacados de la manga, inventados o antojadizos, sino que precisamente corresponden a criterios técnicos
Sí, sí. Siempre van a haber diferencias de interpretación y de criterio. Entonces, si los códigos de construcción, uno tiene una duda de su interpretación, entonces uno puede saber dónde buscar la base para entender cuál es la interpretación correcta. Ahora la cosa ha cambiado porque la NRD1 ya está vigente y por ley esa es la que hay que aplicar. Entonces, obviamente, ahí se debería de aclarar qué metodología o qué lógica o qué filosofía de diseño es el que vamos a aplicar. Se aplica lo que dice la NRD1. Eso es lo que dice la ley en Guatemala y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Otra cosa es de que realmente las municipalidades hagan ese esfuerzo. Y aquí es una de las realidades que yo les mencionaba del país. Por ejemplo, todas las municipalidades tienen la obligación de tener un plan de ordenamiento territorial, pero son contadas las municipalidades que lo tienen. Y más reducido aún el número que tienen un buen plan de ordenamiento territorial. Entonces no ha habido un cumplimiento de un requisito legal obligatorio. Pero nos lleva a que las municipalidades realmente no tienen la capacidad técnica de verificar que los proyectos estén cumpliendo con estos requisitos. Entonces, lo que han tomado es una salida relativamente fácil, que es pedir una declaración jurada y que sea responsabilidad de cada uno, pero no hay una verificación de parte realmente de nadie que se esté cumpliendo o no se esté cumpliendo con la norma. Ahora, desde mi punto de vista, de todas maneras, estamos mejor a como estábamos antes. O sea, ya definitivamente el hecho de tener una normativa ya es algo beneficioso para el país. Y que, tristemente, pero cuando se dan problemas, ya tenemos una base legal, ya sea para presentar una denuncia o para presentar una defensa, ¿verdad? Si yo como profesional digo, miren, yo estaba obligado por ley a cumplir con esto es lo que hice, aquí está mi memoria de cálculo y lo puedo demostrar. Entonces eso para mí es esa mi protección técnica y legal. Pero regresamos a lo que yo menciono de la importancia de este tipo de actividades, es que necesitamos que desde las universidades empecemos a formar los profesionales para que vayan aplicando la normativa apropiada para Guatemala y que se involucren. Estas normas no deberían de ser estáticas, deben ser dinámicas. Entonces necesitamos profesionales con criterio, con capacidad para poder ir haciéndole mejoras y poder manteniéndolas al día. Así es que es uno de los grandes retos, pero que era parte de esa estrategia de cómo ir implementando estas normas. Y creo que me quedé a mitad del camino contándoles, ¿verdad?, de que parte era involucrar a las universidades, a las gremiales, pero también la formación no solo de los estudiantes, sino también de los albañiles y de los maestros de obra, que es otra de las grandes déficits que tenemos en el país, que no tenemos una mano de obra adecuadamente calificada. Y muchos de estos tienen una formación muy empírica, muy a la brava. ¿Perdón? Bueno. Esta era la que nos tocaba, ¿verdad? Correcto. Esta ya. Ok. Ah, no, esta sí ya la vimos. Siguiente. Esta ya la habíamos visto. Siguiente. Ah, ok. Entonces ahora hablar un poquito de la base legal de por qué tenemos estas normas. Y que viene muy de la mano con lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque realmente por ley, ¿quiénes son los que emiten las licencias de construcción y los que tienen que controlar eso? Son las municipalidades. Pero tristemente, ninguna municipalidad del país ha querido asumir esa responsabilidad y la gran mayoría de las municipalidades no tienen la capacidad técnica para hacer esa función. Entonces, el artículo 3 de la ley de Conred establece las finalidades de Conred y ahí en el inciso A, el primero, ¿verdad? Dice que una de las finalidades de Conred es establecer los mecanismos, procedimientos y normas que propicien la reducción de desastres a través de la coordinación interinstitucional en todo el territorio nacional.
Entonces, esa es la base legal que le da la facultad a Conred de emitir normas que propicien la reducción de desastres a través de una coordinación interinstitucional. ¿Y cómo se da esa coordinación interinstitucional? Pues con el trabajo, por ejemplo, con AGIES, con el trabajo directamente con las municipalidades, con el trabajo de los colegios profesionales, con ese enfoque interinstitucional que menciona la ley. Entonces, la ley, no lo puse aquí, pero tiene un artículo 4 que hace obligatorio para todas las personas individuales, para el Estado, para las instituciones públicas, para la iniciativa privada, cumplir con lo que Conred les pida. Entonces, tenemos una base legal bastante sólida que nos da ese marco para ir creando esta normativa y que sea de aplicación obligatoria. Y de hecho, la ley tiene contempladas sanciones por el incumplimiento de esta normativa y en el reglamento de la ley está ya bien enumerado cuáles son esas sanciones, que son básicamente multas que se imponen y que varían en valor dependiendo de la gravedad de la falta y de qué tanto riesgo, qué tanto peligro genera el incumplimiento de las normas. Entonces, hay un mecanismo para obligar al cumplimiento, hay una sanción, en este caso administrativa, pero como hemos visto, puede incluso llegar a una sanción penal, a una responsabilidad penal, el incumplimiento de las normativas de Conred. Siguiente, por favor. Entonces, ya mencionaban al principio que tenemos entonces 4 normas vigentes en Guatemala. Tenemos la NRD1, que ya hablamos un poquito de ella, y que es un prerequisito para la NRD2, ¿verdad? No tendría lógica tener una NRD2 si nuestros edificios pues, no tuvieran la capacidad de permitir ese proceso de evacuación. Luego tenemos la NRD2, que es de la que vamos a hablar un poquito más a detalle en un momento. Siguiente, por favor. Luego tenemos una muy importante que es la NRD3, que va de la mano con la NRD1. Entonces, la NRD1 es el diseño estructural y la NRD3 habla de la calidad de los materiales de construcción que se usan para la ejecución de la obra. Y es lógico, pero no tan lógico, ¿verdad? Porque hemos visto cómo algunas personas que no tienen escrúpulos ponen la peor calidad de los materiales de construcción posible para bajar los costos. Es una forma típica de corrupción que hay en Guatemala, de poner o menos cantidad o inferior calidad o cualquier cosa. Entonces, la NRD3 busca reducir ese espacio y fija especificaciones técnicas para los materiales de construcción, y esto se trabajó de la mano con COGUANOR y con las normas técnicas de Guatemala, que vienen de la mano de ASTM y de otras normas internacionales para definir la calidad de los diferentes materiales de construcción. Y también muy estrechamente vinculada con la NRD2 está la NRD4, que son normas mínimas de seguridad en eventos socioorganizativos. Y esto pues cubre todo donde se reúne gente. Por ejemplo, la fiesta de independencia de Quetzaltenango que vimos, o el juego de fútbol del estadio en el 96. Todos esos tipos de eventos están regulados por la NRD4. Y de hecho la NRD4 se aplica a cualquier tipo de evento, incluyendo esta reunión, donde se junte cierto número de personas, está sujeto a la NRD4. Lo que pasa es de que para un evento pequeño, si uno lee la NRD4 básicamente, perdón, sí, básicamente lo que hay que hacer es cumplir con la NRD2 y con la NRD1, y ya con eso estamos cumpliendo con la NRD4 para un evento pequeño como este. Pero si estamos hablando de un concierto donde van a llegar 20,000 personas, pues obviamente ya los criterios van a ser diferentes. Y si han tenido la oportunidad de ver la NRD4, se basa en una serie de tablas que le van asignando calificación a los eventos.
Entonces uno va sumando los puntos del evento y entre más alta es la calificación, más altos son los requisitos o más estrictos son los requisitos que se tienen para el evento. Nuevamente el problema es el cumplimiento, que la gente lo cumpla. Y triste, ¿verdad? Como les digo, aquí en Guatemala tengo una cantidad de anécdotas, pero enfrente de mi casa la municipalidad estaba organizando un concierto para la colonia. Y entonces salí sin identificarme quién era yo y obviamente una persona individual, ya había dejado de estar en Conred durante mucho tiempo. Y estaba ahí el alcalde auxiliar, que por cierto ni sabía que él era el alcalde auxiliar, pero andaba con la chumpa de la municipalidad. Le digo, mire, me preocupa que no están cumpliendo con la NRD 4. Me ha metido una insultada que ustedes no se imaginan. Me dice, ahora usted salió experto en la NRD 4. No le quise decir, pues de hecho sí, soy experto en la NRD 4, pero el punto es de que ni siquiera la municipalidad estaba aplicando la norma. O bueno, van ustedes ahorita a las instalaciones de Conred y hay edificios nuevos en Conred inaugurados en esta administración que no cumplen con la NRD 2. Entonces, todavía tenemos un reto para verificar el cumplimiento y un poco de contradicción, ¿verdad? Porque varios me han mencionado la dificultad que tienen con la aprobación de expedientes para los procesos de licencias de construcción. Entonces hay como un doble estándar ahí que todavía tenemos que ir mejorando un poquito en el país. Pero creo que de cualquier manera ha sido positivo lo que se ha ido avanzando. Siguiente, por favor. Y obviamente faltó ahí la 5 y la 6 porque todavía no están aprobadas, pero era parte del proceso. Entonces, ya entrando específicamente al tema de la NRD 2, ¿cuál es el objeto que tiene la NRD 2? Pues básico, establecer unos criterios técnicos que sean mínimos para observarse en edificaciones e instalaciones de uso público. Y el propósito realmente fundacional de la norma es contribuir a la seguridad de las personas y a la reducción del riesgo de desastres en todo lo que es la construcción en los proyectos inmobiliarios básicamente. Pero el objetivo de la norma es evitar la parálisis, no generar parálisis. O sea, la norma no fue creada para imponer restricciones irrazonables o para convertirse en un obstáculo para el desarrollo, la innovación o la viabilidad económica de los proyectos. Y por eso es que yo les mencionaba que es tan importante conocer los conceptos sobre los que está basada la norma para poder definir qué es razonable y qué no es razonable. Y se los mencionaba con la NRD1. La NRD1 no les pretende diseñar un edificio que aguante cualquier tipo de terremoto, sino se fijan cargas y decir, estas son las cargas razonables. Claro, cualquiera podría decir, bueno, pero si yo pongo una carga más alta va a ser un edificio más seguro. Sí, pero va a ser más caro. Y la investigación técnica, científica, probabilística, indica que no es necesario, que tenemos un nivel adecuado de protección con cierto nivel. Y por eso es que yo hacía tanto énfasis de la importancia de dónde nace la norma, porque no son valores inventados o arbitrarios y que no requieren entonces ser ultra mega estrictos, porque de todas maneras estamos hablando de procesos probabilísticos. Siguiente, por favor. Entonces, lo que buscamos, y se los mencionaba yo al principio, es este desarrollo seguro y sostenible para el país, un desarrollo resiliente que permita el crecimiento del país, pero en una forma ordenada, en una forma segura, y luego fomentar buenas prácticas. Y obviamente cumplir con la NRD2 es asegurar un desarrollo inmobiliario que sea sostenible en el tiempo y que protege el activo más valioso de Guatemala, que somos las personas, la vida de los seres humanos. Siguiente, por favor. Entonces, el artículo 3 de la NRD2 habla de qué edificaciones tienen que cumplir, básicamente todas.
mejor nos vamos a saltar esa parte y voy a ir a las excepciones. ¿Quiénes son los que no tienen que cumplir con la NRD2? Siguiente, siguiente. Entonces, en lo que tienen que cumplir, lo que a ustedes se les ocurra, básicamente tiene que cumplir una escuelita, la universidad, oficinas, comercios, bodegas, todo donde hay presencia del ser humano. Sin embargo, la NRD2 sí establece algunas excepciones de horas que no tienen que cumplir con la norma y muy importante, ¿verdad? Es las áreas abiertas en donde el perímetro no limite la evacuación. Y eso es muy importante porque tenemos que fijar el límite hasta dónde vamos a aplicar la norma. Porque si se lo queremos aplicar a esta área, entonces se la tendríamos que aplicar a la siguiente y eventualmente vamos a encontrar problemas que ya no va a ser factible aplicarlo nunca. Si ustedes miran, por ejemplo, van a la zona 10, hay una alta densidad de edificios ahora en la zona 14 y las calles son relativamente estrechas. ¿Y hacia dónde vamos a evacuar el edificio? Un edificio de 20 niveles o de 30 niveles o de lo que se esté construyendo actualmente en el país, no queda otra más que evacuarlo a la calle, ¿verdad? Entonces, si le vamos a aplicar restricciones a la calle, entonces ahí se vuelve un círculo que ya no lo podemos cumplir. Entonces, fijamos este límite, ¿verdad?, de áreas abiertas donde el perímetro no limite la evacuación. Entonces, eso nos permite tener ya una buena definición de qué tiene que cumplir y qué no tiene que cumplir. También están exceptuados los apartamentos que tengan salida directa a la vía pública. Entonces, por ejemplo, ustedes construyen una casa, esa casa tiene una salida directa a la vía pública, no tiene que cumplir con la NRD2. Diferente de un edificio de apartamentos, ¿verdad? Donde cada apartamento pues sale a un área común, un corredor, y entonces ahí sí ya se aplica la NRD2. Las áreas verdes dentro de las edificaciones no están sujetas a la NRD2. Los estacionamientos públicos y privados que sean de una sola planta y que puedan constituirse como puntos de reunión y que tengan algunas otras condiciones adicionales, porque obviamente tenemos que tener un punto hacia dónde vamos a evacuar a las personas. Y recordémonos algo muy importante, que la NRD2 se aplica a obras nuevas y existentes. Entonces tenemos que buscar un equilibrio, porque mucho de lo que ya está construido vamos a tener que ser imaginativos y flexibles para ver cómo logramos que cumpla. Luego, los locales comerciales con ingresos y egresos independientes con áreas menores a 65 metros cuadrados. Y las áreas destinadas a uso exclusivo de almacenamiento donde no se tenga permanencia de personas por más de 60 minutos. Entonces, por ejemplo, tienen un cuarto de máquinas donde prácticamente nadie entra más que para darle mantenimiento eventual a algo. Pues eso obviamente no requiere cumplir con la normativa, porque aunque personas van a entrar, no es la condición normal o la más probable de que va a estar ahí una fuerte ocupación. Siguiente, por favor. Bueno, y en la norma, entonces, vamos a ver que regula una gran cantidad de cosas. Aquí puse algunas, pero vamos a ver más adelante cosas más específicas. Pero básicamente regula el número y las dimensiones de las salidas de emergencia, las características de las puertas, de su herraje, de las gradas, de las rampas, de la señalización, de la iluminación, de las distancias de recorrido y un concepto muy importante del que vamos a hablar bastante es de la carga de ocupación. Siguiente, por favor. Entonces, los criterios generales de seguridad según la NRD2 es que supone que vamos a tener una seguridad estructural mínima. Entonces, esa es competencia de la NRD1, pero no funcionaría la NRD2 si no hacemos esa suposición. Entonces, esa es parte de ese enfoque integral que yo les mencionaba que tenemos que tener. Luego, el tema de incendios, que ya lo hemos platicado un poquito, es otro de los criterios que se mencionan en la NRD2, que no están
explícitamente puestos ahí porque el plan, la estrategia era tener una NRD5 que iba a cubrir detalladamente ese tema y que desafortunadamente pues todavía no la contamos. Entonces nos deja ahí todavía un campo para mejorar y de alguna manera hacer más seguro el trabajo. Luego, la seguridad de ocupantes, que ese es el eje central de la norma, asegurar rutas y medios de salida que sean suficientes y adecuados para el número de personas. Y aunque lo menciona muy poco, pero sí ya habla un poco del tema de accesibilidad y de las condiciones para personas con algún tipo de limitante o de discapacidad. Y lo trata poco la norma. Y la idea era irlo mejorando en futuras ediciones de la norma para ir ampliando eso y ese enfoque interinstitucional de incluir a los interesados para tener esa retroalimentación. Pero sí hay algunos elementos de eso ya incorporados en la norma. Siguiente. Bueno, entonces, el corazón de la norma, la base de la mayoría de los cálculos, es este concepto clave de la carga de ocupación. Y es básicamente el número máximo de personas que se permite o que se espera que ocupen un espacio o un edificio en un momento dado. Y vamos a hablar de esto detenidamente en un momento, ¿verdad? Porque hay tal vez un poco de mala interpretación de esto cuando se evalúan los proyectos. Por cierto, se me olvidó al principio hacer la aclaración, o como los americanos le dicen, el disclaimer. Pues yo creo que saben que en mi administración como secretario ejecutivo fue que se aprobaron estas normas y yo estuve directamente involucrado en el diseño de las normas. Yo trabajé directamente con el equipo de normas. Sin embargo, la realidad es que yo ya no tengo nada que ver con las normas y la decisión final está en los evaluadores en Conred. Entonces, yo les puedo dar mi opinión técnica, mi opinión científica, mi opinión desde el punto de vista del que desarrolló la norma para Guatemala, pero al final lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que nos pidan en Conred, ¿verdad? Entonces hago ese disclaimer porque no les van a aceptar en Conred, sí, pero dice el ingeniero Maldonado, porque a mí no me lo han aceptado. Sí, tuve una discusión con un evaluador en Conred y le digo, pero mire, yo hice la norma, yo sé lo que le estoy diciendo. No, me dice, nosotros sabemos que usted fue el que diseñó la norma y usted la hizo, pero nosotros tenemos nuestro criterio. Y obviamente autoridad es autoridad y hay que respetar la autoridad. Entonces les hago ese disclaimer que tienen un argumento técnico, un argumento científico, pero al final la decisión está en los evaluadores de Conred. Pero bueno, la norma define, y lo vamos a ver más adelante en una diapositiva específica, cómo se determina la carga de ocupación, pero básicamente, en su forma más común, es que dividimos el área útil del espacio por un factor de ocupación. O sea, que es un factor de área en metros cuadrados por persona. Y eso es específico según el uso. Va a variar si es una bodega, si es un centro comercial, si es un hospital, si es un aula. Ese factor va a ir cambiando. Y luego la conexión que tiene con el resto de la norma. Porque la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de otros parámetros que vamos a ir diseñando para cumplir con la norma están directamente vinculados con este concepto de carga de ocupación. Entonces es muy importante entender que la carga de ocupación es y debe de ser un valor razonable y nunca ha sido la intención de la norma que sea el máximo valor posible. Porque si quisiéramos poner el máximo valor posible, entonces pongamos que aquí caben 100,000 personas o que caben 1,000 personas y físicamente caben 1,000 personas, entonces diseñemos para 1,000 personas, pero no es razonable, ¿verdad? Y la investigación técnica, la investigación científica dice otra cosa.
Y entonces están estos valores basados en los valores del International Building Code, del Uniform Building Code, y representan una densidad de ocupación probable, ¿no? Una máxima ocupación probable para un uso específico. Entonces, esta es una base científica, no es una base empírica. Y como les decía, estos valores vienen de una investigación documentada sobre el uso real del espacio, que incluye aspectos como el mobiliario, equipos y los patrones de comportamiento humano, que eso es muy importante, ¿verdad? Cómo se va a comportar la persona. Entonces, no son valores arbitrarios, ni tampoco nos los debemos de inventar. Si la norma dice este valor, no hay ninguna razón para cambiarlo, ¿verdad? O sea, solo porque quiero ser más seguro, ¿no? Esa no es una justificación, porque va en contra de toda la ciencia y en contra de toda la técnica. Siguiente, por favor. Entonces tenemos un riesgo de sobredimensionamiento. No se trata de simplemente tomar el valor más grande por si acaso, porque lo mismo podríamos decir para el diseño estructural, ¿verdad? Vamos a diseñar para un sismo magnitud 7, no, mejor diseñémoslo para uno magnitud 8, no, ¿por qué nos vamos a quedar ahí, verdad? Diseñémoslo para una magnitud 9, y así sería interminable, ¿verdad? Tenemos que usar valores razonables. Y tenemos que encontrar ese equilibrio de costo-beneficio, en que el cumplimiento de la NRD2 busca ese punto óptimo, donde se garantiza la máxima seguridad razonable con un uso eficiente de los recursos. Siguiente, por favor. Entonces, esta carga de ocupación va a tener una relación directa con los medios de salida. La carga de ocupación, entonces, no va a ser solo un número, sino es la cantidad de lo que vamos a llamar en esta presentación el flujo humano. Y entonces, tenemos que diseñar nuestros sistemas de evacuación para este flujo. Entonces, más adelante van a ver en otra diapositiva que esto es muy similar a un flujo hidráulico, un flujo de agua, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es visualizar el flujo de personas de una forma continua, constante, donde no vayamos a tener problemas. Entonces, el ancho requerido de las salidas, las puertas, los pasillos, las gradas, se va a calcular directamente en función de la carga de ocupación que esté asignada a un área, a un sector o a un nivel en particular. Y entonces vamos a tener factores que están definidos dentro de la norma. Y por ejemplo, para evacuar personas, la norma dice que necesitamos 0.76 centímetros por persona en gradas y 0.5 centímetros, 5 milímetros por persona en puertas y otras salidas. Entonces realmente es poquito lo que pide la norma de espacio. Obviamente no podemos hacer una puerta de medio centímetro, ¿verdad? Porque yo no pasaría por ahí definitivamente. Pero ese es el factor que se utiliza. Y este número, entonces también este factor o carga de ocupación también va a no solo afectar el ancho que requerimos de salidas, sino también el número de salidas que vamos a ubicar. Siguiente, por favor. Podemos verlo desde diferentes perspectivas. Entonces podemos ver el ambiente, podemos ver este salón. Entonces nosotros podemos hacer un cálculo para este salón y determinar cuáles van a ser sus requerimientos como salón. Pero este salón puede estar adentro de un sector, dentro de un nivel. Y este sector es cuando diferentes ambientes están confinados en sectores independientes o relativamente independientes. Tal vez el mejor ejemplo que yo puedo ilustrarles es: van a un centro comercial y hay un área de cines. Normalmente quieren que paguen ustedes por la función de cine. Entonces, el área de cines va a tener su propia entrada y sus propias salidas, aunque formen parte de un nivel más amplio dentro del centro comercial. Entonces, eso sería un sector. Y adentro de ese sector van a haber ambientes. Va a estar la tienda de dulces y va a estar los baños y van a estar las salas en sí de cines. Entonces, lo podemos visualizar como ambiente, como sector o como nivel. ¿Cuáles son los requisitos para todo el nivel en su conjunto? Y luego
combinar los diferentes niveles para llegar al edificio y luego cómo el edificio forma parte de un conjunto, de un complejo, donde tenemos otros edificios y otros elementos. Siguiente, por favor. Entonces, cada uno de estos elementos va a tener requisitos diferentes y forma diferente de visualizarse. Entonces, les puse aquí dos columnas, una que todavía no hemos definido, que es la carga de ocupación factorizada, y la otra que es la carga de ocupación. Pero ustedes pueden ver que la carga de ocupación como cálculo lo tenemos que hacer para ambientes, para sectores y para niveles, pero no lo requerimos para el edificio. Y no lo necesitamos para el conjunto de edificios. Es un dato interesante saber cuántas personas van a estar en todo el conjunto, pero no hay artículos específicos de la norma que les ponga un límite dependiendo del número de ocupantes o la carga de ocupación para todo el conjunto. Ahora, ya en un momentito vamos a hablar de lo que es la carga de ocupación factorizada. La vamos a necesitar única y exclusivamente cuando hablamos de los niveles de salida de los edificios. Entonces ahí se los voy a explicar un poquito mejor con una ilustración. Pero entonces básicamente cada uno de estos tipos de elementos va a tener sus consideraciones. Por ejemplo, para un ambiente necesitamos saber el área que tenemos en metros cuadrados, el tipo de uso que va a tener, cuáles son sus dimensiones, pero más que todo nos interesa una dimensión en particular que es la que se conoce como la diagonal mayor, y luego el número y ancho de las salidas que tiene ese ambiente. Y de la misma manera vamos a tener diferentes criterios y diferentes conceptos para los diferentes elementos. Pero si pueden ver, hay algunas cosas que son como estándar, que lo tenemos que considerar. Por ejemplo, el tipo de uso. Y esto es muy importante porque no es lo mismo que tenemos un asilo para ancianos, que si tenemos un hospital, que si tenemos una universidad o que si tenemos un auditorio para conciertos. Entonces, obviamente, el comportamiento de las personas va a ser diferente en cada uno de estos ambientes. Entonces, el uso va a ser crítico en todos estos cálculos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo calculamos esa carga de ocupación? Pues básicamente hay dos formas de calcular la carga de ocupación. Y esto es en función de qué es lo que está adentro de lo que estamos analizando. Entonces, normalmente y para la gran mayoría, vamos a hacerlo por medio de áreas. Entonces, cuando no tenemos asientos fijos, la carga de ocupación, dice, no será menor que el área de pisos metros cuadrados asignada a ese uso, dividido por el factor indicado en la tabla 1 de la norma. Entonces, la tabla 1 lo que tiene son diferentes usos, que es hotel o apartamento, que es restaurante, que es auditorio, que es salón de reuniones, etcétera. Y eso les va a dar un factor, y el área la dividimos por ese factor y automáticamente obtenemos la carga de ocupación. Y la carga de ocupación máxima, esto está en el artículo 10 y esto es muy, muy, muy importante. Dice, la carga de ocupación máxima establecida para, perdón, ahí, la carga de ocupación máxima establecida para cada inmueble no deberá superar la carga viva contemplada en el diseño estructural. En otras palabras, la carga de ocupación debe ser menor a la capacidad de diseño. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Porque, como les decía, algunos piensan, bueno, hagámoslo lo más seguro posible. Entonces, pongamos que ahí la carga de ocupación van a ser 1000. Sí, pero de todas maneras está diseñado para 500. Entonces, no podemos poner una carga de ocupación 1000 y pedir exigencias de gradas y de puertas para 1000. Si de todas maneras lo que va a mandar es el diseño estructural. Entonces, siempre, siempre la carga de ocupación tiene que ser menor al máximo posible, ¿verdad? O sea, es lógico, pero hay que entenderlo y visualizarlo. Siguiente, por favor. Entonces, esto nos lleva a que hay dos maneras de cumplir con los requisitos de la norma.
Y esto es para muchos noticia porque casi todos creen que solo hay una manera de cumplir con la NRD2. Pero si nosotros leemos el artículo 11 de la norma, dice que la carga de ocupación máxima no excederá la capacidad de las salidas de emergencia, de acuerdo a lo establecido en esta norma. Entonces allí nos dan las dos soluciones. Uno, diseñamos las salidas de emergencia en función de la carga de ocupación máxima. O dos, limitamos la carga de ocupación a manera de no exceder la capacidad de las salidas de emergencia. Muy lógico, ¿verdad? Otra cosa es cómo se interprete, ¿verdad? Pero hay antecedentes para esto. Siguiente, por favor. De hecho, esto fue un gran escándalo conmigo porque yo era el secretario ejecutivo en esa época y me acusaron de todo lo que se puedan imaginar. Dice, es que el ingeniero odia el fútbol y como odia el fútbol quiere perjudicar a los que les gusta el fútbol. Pero les decía que hay dos maneras de cumplir. Uno, calcular la carga de ocupación máxima y diseñar las salidas, gradas, puertas, etcétera, en base a esa carga de ocupación, o hacerlo qué capacidad tenemos y entonces restringimos la carga de ocupación. Así de fácil. Y eso fue lo que hicimos en el año 2013. En julio de 2013, nosotros redujimos el aforo del estadio de 27,000 a 4,100. ¿Por qué 4,100? Porque esa era la capacidad que tenían las salidas de emergencia del estadio. No habían suficientes salidas en ancho y en número para las 27,000 personas que cabían en el estadio. Entonces, hablamos con la gente de la CDAG y ellos dijeron, bueno, no me lo cierren, no me cierren el estadio, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar a trabajar y a aumentar el número de salidas y a cumplir con la norma, y conforme ellos fueron aumentando esos criterios, se fue aumentando. Entonces, por ejemplo, en febrero del 2015 se autorizó 15,467 personas. Y luego ya para octubre del 2015 ya ellos habían cumplido con la capacidad de salidas para el total. No, para los 27,000. Sí, 15,000 fue en febrero del 2015. Entonces, como le digo, creo que ahí todo el mundo salió ganando, ¿sí? Sí. Sí, se formaron mesas de trabajo, ¿verdad? Y de hecho no es el único edificio, por ejemplo, el Palacio Nacional también se trabajó, y estamos trabajando otros edificios que tienen esa restricción de patrimonio. Pero en general, el concepto que yo he mantenido, que no necesariamente es compartido por todos, es que la prioridad es la vida humana y no el patrimonio. Entonces, lo que nosotros buscamos es proteger a la vida humana. Entonces, si le vamos a dar acceso a las personas a una estructura que es patrimonio, entonces tenemos que buscar la forma de compatibilizar, proteger el patrimonio con proteger la vida de las personas. Y tenemos varias opciones, desde no permitir el acceso, reducir el número de personas que van a ingresar, a hacer ciertas modificaciones, pues tener cierta flexibilidad en la aplicación de la norma. Pero si ustedes viajan al extranjero, ustedes pueden ir, por ejemplo, en Europa hay castillos medievales que tienen sus salidas de emergencia y tienen sus puertas con el herraje de emergencia y tienen la señalización iluminada de rutas de evacuación. Entonces, no necesariamente es incompatible. Lo que sí es que cada caso es diferente, ¿verdad? Porque imagínense ir a modificar un templo de Tikal, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí es más fácil decir, miren, ustedes hasta aquí llegan como personas, ¿verdad? Pero es de trabajo en equipo y por eso es de que la ley de Conred hace énfasis en ese enfoque interinstitucional. Entonces, sí hay que trabajarlo en forma integral, pero hay que ser flexible, ¿sí?
Sí, tiene toda la razón y le podría yo contar un montón de casos, y de hecho estoy llevando yo alguno de esos casos ahí con ayuda de un buen colaborador que estamos viendo precisamente las dificultades que da ese tipo de aplicaciones. Y obviamente necesitamos la colaboración de las autoridades para que se puedan lograr ese equilibrio de proteger la vida de las personas y permitir que sigan funcionando. Y por eso es tan importante considerar que hay dos maneras de cumplir, ¿sí? Sí, es lo que estábamos hablando aquí hace un poquito, ¿verdad? De que lo que pasa es de que si usted no hace una solicitud de licencia de construcción, no se lo van a pedir. Entonces, normalmente dicen, si no me lo están pidiendo, yo no me meto y lo dejamos ahí, ¿verdad? Pero no es lo correcto, porque cuando salió la NRD2 se fijó un plazo, creo que era de 5 años para que las estructuras existentes se adaptaran y cumplieran. Bueno, eso creo que era para la NRD1, pero igual, ¿verdad? La idea es que lo existente también tiene que cumplir. Entonces hay que ir invirtiendo en... Claro. Pero ahorita vamos a ver algunas soluciones. Pero como le digo, el disclaimer, ¿verdad? Soluciones mías, soluciones que aplicamos cuando yo era secretario ejecutivo y que están los antecedentes de que se han aplicado. Hay que hablar con las autoridades actuales, ¿sí? Este tema es de importancia dentro de la facultad de arquitectura, ya que dentro de la formación de manejamos los espacios. Y esto, cuando escuchamos a la NR2, está muy vinculado dentro de la concepción antropométrica y ergonométrica que debemos de manejar dentro del proceso de diseño. Entonces, por ejemplo, desde el diseño 2 empezamos a ver las normativas para la construcción en Guatemala, está implícita la NR2. Lo que platicando ayer con el coordinador de planificación era eso, ¿verdad? De que es un tema tan extenso que debiera de llevarse dosificadamente como objetivos dentro de los cursos para ir conociendo y poder llegar ya al proceso de graduación con un profesional egresado que maneje a cabalidad toda la herramienta digital. Y vean, a pesar que en este momento somos pocos, pero entiendo que habemos más de 98 personas conectadas por medio de Internet, pues es tan importante ver al coordinador de DPS, ver por supuesto, a los coordinadores de maestría, a los coordinadores de área, a los coordinadores de estructura, acompañándonos el día de hoy, con el objetivo de poder tener una reunión conjunta y poder establecer dentro de nuestros objetivos del curso, ¿verdad? Poder ir trabajando en detalle el manejo de estas herramientas, porque van muy, pero muy vinculados dentro de la carrera, y con ello poder ir reduciendo esa brecha entre los profesionales que van ingresando, pues se enfrentan al ensayo y el error a ir presentando sus solicitudes ante la municipalidad, ante la Conred y con todo ello. Así que a mí en particular me va llenando de me va dando respuestas a muchas preguntas que lo hacemos dentro del ámbito profesional, pero me alegra muchísimo que esta normativa esté muy vinculada dentro de nuestro quehacer como arquitectos. Excelente, gracias. Siguiente, por favor. Entonces, les mencionaba que había otro tipo de carga de ocupación que le llamo yo factorizada, aunque no se llama así en la norma. En la norma simplemente menciona este concepto. Y es que el número de salidas, no el ancho de las salidas, sino el número de las salidas requeridas para cualquier nivel en un edificio será determinado
utilizando su propia carga de ocupación más los siguientes porcentajes de carga de ocupación de otros niveles que tengan salida a través del nivel en consideración. Y aquí la parte clave es que tengan salida a través de ese nivel. Entonces, hay que sumarle a la carga de ocupación del nivel el 50% de la carga de ocupación del primer nivel arriba y 50% de la carga de ocupación del primer nivel abajo, cuando este último salga a través del nivel en consideración, y el 25% de la carga de ocupación del nivel inmediatamente arriba. Entonces, siguiente, por favor. No, ahorita aquí tengo la ilustración. Entonces, por ejemplo, si la salida es a través de este nivel, entonces lo que pide la norma es de que como salimos a través de ese nivel, tenemos que considerar el 100% de la carga de ocupación de ese nivel, más el 50% del nivel arriba y el 25% del nivel superior y el 50% del nivel de abajo cuando este sale en este nivel, ¿verdad? Entonces, en este caso, este sale aquí. No, ahí hay un poco de confusión de cómo aplicar la carga de ocupación. Recuérdense uno que el artículo habla solo del número de salidas, no del ancho de las salidas. El número de salidas, no el ancho de salidas. Pero bueno, independientemente de eso, esto es lo que dice la norma, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, esta carga de ocupación es el motor del diseño, porque teniendo ya calculada esa carga de ocupación, nosotros podemos calcular el ancho total requerido de salidas, cuánto necesitamos en puertas, en gradas, en rampas, para pasillos y corredores, y el número total de salidas. Siguiente, por favor. Entonces, lo importante es ese concepto de flujo humano, y esa es tal vez la diferencia que tenemos en interpretación con algunos evaluadores de la norma, porque lo que pasa es de que nosotros lo que buscamos es un caudal constante, y esto se aplica en todo tipo de aplicaciones donde hay algún tipo de caudal. No sé si ustedes han estudiado un poco lo del flujo de vehículos. Lo peligroso en las carreteras no es la velocidad, sino la diferencia o la velocidad relativa entre los vehículos. Entonces, si todos van a 200 kilómetros por hora, no van a haber accidentes. El problema es que todos van a 200 kilómetros por hora, pero uno va a 40 y ahí se armó el relajo y el problema. Pues ese es el concepto que estamos buscando para la evacuación de los edificios. Buscamos regular el flujo. Y muy importante ese concepto, regular el flujo. Y entonces yo hago una analogía hidráulica a jugar con la velocidad y el ancho, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces, y otro principio muy importante que es el de la tolerancia que existe en todos los proyectos de ingeniería y de arquitectura. Ningún proceso es perfecto y entonces tenemos que tener a la hora de aplicar la NRD2, buscar límites de variación aceptables y definir un margen práctico para lo que estamos haciendo. Siguiente, por favor. Y entonces, si vemos el concepto del flujo humano como un flujo hidráulico, nosotros inmediatamente podemos ver que no todos los elementos permiten la misma velocidad. Entonces, normalmente las personas van más despacio en las gradas que en los corredores o a través de las puertas. Entonces, por eso es de que la norma tiene un factor diferente para gradas que para puertas. Y es por eso que no podemos aplicarle el mismo factor a puertas que le estemos aplicando a las gradas, porque lo que nosotros buscamos es un flujo constante, regular, regulado. Entonces, es importante que los elementos permitan regular ese flujo, porque las gradas, siguiente por favor. Antes de la que tenía yo en mente les voy a mencionar esto. Entonces,
además de las gradas y de los corredores, tenemos las puertas. Y hay un factor importante que no se visualiza normalmente, y es que las puertas de salida de emergencia son un punto crítico de transición en el sistema de egreso. Y entonces cumplen funciones de diseño menos obvias que simplemente permitir la salida. Porque el que no tiene criterio dice, la puerta es un obstáculo para la salida. Pero la puerta cumple un montón de otras funciones extremadamente importantes y que no podemos obviar. Primero que todo, actúan como mecanismo de dosificación para reducir la velocidad de la multitud antes de elementos potencialmente peligrosos. Si ustedes van todos corriendo, al llegar a las gradas, no, va a ser una tragedia, ¿verdad? Porque los que van bajando despacio van a ser empujados por los que vienen rápido. Y de hecho hay un video que está circulando en redes sociales ahorita de unas escaleras eléctricas que allá arriba está lleno de personas y siguen subiendo, entonces se tienen que tirar de la escalera y todo porque no hay una regulación de ese flujo de personas. Pero lo mismo puede pasar al revés, ¿verdad? De que si vienen muy rápido para tratar de bajar, puede haber un problema. Entonces las puertas son esenciales como un mecanismo de dosificación para reducir la velocidad de las multitudes antes de llegar a elementos que pueden ser peligrosos. Y luego las puertas antes de los módulos de gradas sirven para romper el impulso de seguir corriendo y además eso evita empujones, tropiezos y caídas peligrosas que paralizan el flujo de evacuación. Y además las puertas tienen otra función muy importante que no está en la NRD2, pero que iba a estar en la NRD5, que es su función en protección contra incendios, ¿verdad? Normalmente nosotros queremos proteger los cubos de gradas para que ahí no entre humo y no entre el incendio. Y entonces eso lo logramos con estas puertas, que deben de tener características de protección contra incendios. Si no existen esas puertas, siguiente por favor. Entonces, vemos inmediatamente el tipo de problemas a los que nos exponemos. Entonces, yo siempre visualizo que el tema de las gradas es uno de los temas más críticos de los que podemos tener, porque si va bajando la abuelita con su andador o con su bastón, no la vamos a empujar, ¿verdad? Porque queremos llegar rápido. Pero el problema es que yo sí la vi, pero el que está atrás mío tal vez no la vio y los que vienen del corredor arriba no la han visto. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos regular y dosificar ese flujo y queremos mantener una velocidad lo más constante posible. Y entonces, donde se puede ir más rápido, puede ser más estrecho y donde se va más despacio, pues va a tener que ser más ancho. Así de fácil, así de sencillo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿hacia dónde podemos salir? Que es tal vez parte de lo que me estaba mencionando, el cumplimiento de que no podemos romper las gradas o no podemos construir. La norma establece diferentes salidas que son permitidas. No necesariamente tiene que ser a través de las gradas y de las puertas. Idealmente, ¿verdad? Salimos hacia una vía pública de emergencia, que no necesariamente es una calle tal o per se, ¿verdad? Sino está definido como cualquier calle, callejón o cualquier pedazo de terreno que no tenga obstrucciones desde donde estamos parados hasta el cielo. Y eso incluye muchísimas cosas. Podemos subir al techo y si el techo es plano y es seguro, ¿verdad? Nos pueden evacuar desde el techo, ¿verdad? Porque la definición es que no tengamos obstáculo de donde estamos parados hacia arriba, ¿sí? No. Sí, ¿verdad? Lo que está abajo realmente no es crítico, la cosa es de que nos puedan sacar, que nos puedan extraer, ya sea con un helicóptero, con una motobomba, con una escalera, con una bolsa de aire, con el mecanismo que sea necesario, pero mientras yo pueda llegar a un punto de donde me puedan extraer, ¿verdad? Eso es lo que pide la norma. Puede ser un patio de salida de emergencia o un jardín que permita el acceso a una vía pública, ¿verdad?
Y también puede ser una salida horizontal, que puede ser un puente con otro edificio, o una conexión, o algo que conecte dos estructuras independientes, que eso se considera también como una salida aceptable. Y aquí es donde es importante comprender por qué de las cosas. Realmente, si el problema que tenemos es un incendio, nosotros vamos a depender de los mecanismos de protección contra incendios. Entonces, si yo me logro pasar a otra estructura independiente a través de esta salida horizontal, yo ya cumplí la misión de proteger a las personas. Entonces, no las saqué a la calle, pero ya las puse en un ambiente seguro. Y entonces eso sí es permitido a través de la norma. Y está explícitamente permitido. O sea, lo dice, ¿sí? Pues funciona, realmente hay que ser flexible, ¿verdad? Y hay que buscar diferentes soluciones. Y de hecho, todo tiene un límite, ¿verdad? Si ustedes tienen un edificio de 80 niveles, ninguna escalera de bomberos va a llegar a 80 niveles, pero sí lo pueden evacuar a través de helicópteros. O sea, como les digo, soluciones perfectas no hay. Y si no, no podríamos construir absolutamente nada en el país, porque todo tendría una limitante, ¿verdad? Y la otra cosa que permite la norma, incluso es evacuar hacia un balcón exterior. ¿Y qué es un balcón exterior? Es un área o espacio que se proyecta de un muro o pared de un edificio y que se utiliza como salida de emergencia. Tiene ahí unos requisitos, ¿verdad? Creo que son 3 metros de largo y cierto porcentaje abierto mínimo, pero la norma explícitamente permite evacuar hacia un balcón exterior. Entonces, la norma le da a uno soluciones, ¿verdad? La cosa es que dependemos muchas veces de la interpretación de los evaluadores de la norma, pero a mi criterio la norma es bien clara, ¿verdad? No hay necesidad de inventárselo. Y yo también tengo historias, ¿verdad? De cosas que nos han pedido los evaluadores que no están justificados en la norma. Por ejemplo, un edificio de oficinas, no les gustaba que se usara el factor para oficinas y que usáramos el factor de salas de lectura para biblioteca, ¿verdad? O sea, la norma es bien clara de cómo se tiene que aplicar, pero eso es… Y pues, ¿qué le queda a uno, verdad? Más que cumplir con lo que le piden a uno los evaluadores. Pero por eso es tan importante, ¿verdad? Ir formando profesionales que comprendan la aplicación de la norma en todos sus puntos. Siguiente, por favor. Bueno, muy rápidamente. Entonces, hay otros componentes críticos que están regulados por la norma, pero que no dependen directamente de la carga de ocupación, o no dependen todos sus criterios de la carga de ocupación. Por ejemplo, las gradas, el ancho sí depende de la carga de ocupación, pero hay factores que no dependen de la carga de ocupación, como la relación de huella contra huella, los requisitos de los pasamanos, de las extensiones de los pasamanos, de los descansos que tienen que tener, ¿verdad? Que son requisitos independientes de la carga de ocupación. Y lo mismo pasa con las rampas, donde tenemos limitantes de pendiente, hablando del tema de accesibilidad, requisitos para pasamanos, obviamente requisitos para la señalización, la iluminación de las salidas y de la señalización, y la longitud máxima de recorrido. Y la norma dice, ¿verdad?, que los límites están hacia la salida de emergencia, ¿verdad? O sea, no hasta llegar al lugar más lejano, porque si no, tampoco lo podríamos cumplir. Siguiente, por favor. Hay algunas herramientas que están disponibles. Anteriormente, Conred tenía una hoja de cálculo en su página web que tenía diferentes elementos, pero que era una hoja de cálculo muy limitada, que básicamente lo único que hacía era calcular la carga de ocupación. Y ahora, de hecho, tienen una versión muy simplificada de esa hoja de cálculo, que es uno de los requisitos para ingresar los expedientes. Y esa hoja de cálculo, básicamente uno pone los ambientes, el uso, los metros cuadrados, y lo que le da a uno es la carga de ocupación, pero
Es muy limitada la herramienta, pero está ahí disponible, que de alguna manera facilita. Siguiente, por favor. Sí. Claro. Sí, eso es lo que yo digo, de que hay que tener criterio. Yo me recuerdo cuando entré a la universidad, tuve un catedrático muy, muy estricto. Y, perdón. No, pero sí era muy famoso y muy conocido aquí en la Universidad de San Carlos. Yo estudié en la del Valle y el primer día de clases nos dice, miren jóvenes, yo doy esta misma clase en la San Carlos y ahí tengo 117 estudiantes, 5 ganaron, entonces nosotros éramos 17. Pero al final fue uno de los ingenieros que más nos enseñó, por precisamente la forma práctica que él miraba la ingeniería. Él decía, miren, es que a mí no me interesa que ustedes se memoricen las cosas, sino lo que yo quiero es que tengan el concepto. Y de hecho nos decía, miren, el estudiante que a mí me ponga una respuesta con un chorro de decimales, automáticamente le pongo 0, porque quiere decir que no tienen criterio, no saben lo que están haciendo, no saben interpretar los resultados. De todas maneras nos dice, si ustedes, por ejemplo, están calculando el área de refuerzo de acero en una columna, van a tener que poner lo que está comercialmente disponible. No van a poner lo que se les antoja, ¿verdad? No van a poder poner 3.257249 pulgadas cuadradas de acero. Todavía usábamos pulgadas cuadradas. No quiero decir cuándo estudié, pero independientemente de eso, perdón. Mejor cambiemos de tema. Pero el punto es de que hay que tener criterio. ¿Y cómo se tiene criterio? Conociendo la norma y sabiéndola interpretar. Esa es la única forma, ¿verdad? Si el criterio mío va a ser, voy a ser lo más estricto posible, porque según yo, eso va a ser más seguro, es porque no tienen criterio, no saben lo que están haciendo, ni cómo funciona una norma, cómo funciona un código de construcción. Siguiente, por favor. Y hay otras herramientas, por ejemplo, yo he desarrollado un software específico para el análisis de la norma. Como se mira, esta es la página web de la norma, donde si por ejemplo hace clic en edificios del proyecto, no, ahí puso agregar edificios, pero dele back, donde dice edificio, ahí, ¿verdad? Entonces uno puede ir definiendo diferentes edificios para un proyecto de diferentes niveles y diferentes sectores, tal vez la pestaña que dice memoria, y entonces al final el software les va a sacar todos los elementos artículo por artículo de la norma, vamos bajando, y entonces tal vez nos corremos un poquito para la... Sí, y entonces todo lo que cumple con la norma, el software se lo saca en verde, y todo lo que no cumple con la norma se los va a sacar en rojo. Y con todos los parámetros y todos los cálculos, y les va diciendo cuál es el artículo de la norma que está revisando el software. Y bueno, tiene un montón, y si nos vamos a la pestaña de informe, es que a veces es un poco aburrido ver línea por línea todo eso, entonces uno lo puede ver en forma resumida. Siguiente. Y donde específicamente le va diciendo qué es, si cumple, se lo pone en verde, y lo que no cumple, se los pone, ¿verdad? Por ejemplo, dice, el sector comercios de edificio ejemplar nivel 1 no cumple, su capacidad de salidas es de 620 y su carga de ocupación es de 685. Y entonces les dice, para estar en cumplimiento debe aumentar el ancho de las salidas o agregar más salidas de emergencia. Entonces les va dando la información. Es mío, pero lo ofrezco para los que quieran utilizarlo a través de, el concepto se llama SaaS, Software as a Service, ¿verdad? Es una como suscripción, y entonces tienen acceso a crear sus propios proyectos, y ahí pues
les va guiando todo. Entonces hay diferentes niveles, desde uno gratuito para los que quieren ver cómo funciona el software, hasta uno para una empresa que a eso se dedica, ¿verdad? A hacer proyectos inmobiliarios y que requieren diferentes niveles de soporte técnico. Pero lo importante es de que hay herramientas. A mí pues siempre me gustó la programación, que soy ingeniero civil, entonces desde que estaba en la universidad me llevaba un curso, hacía un software para el curso que llevaba. Pero bueno, yo creo que si regresamos a la presentación, entonces ahí en el software ya no nos da tiempo de verlo. Lo que les tenía era un ejemplo para que lo vieran en el software de un edificio de uso mixto, ¿verdad? Que tiene unas complejidades que no son fáciles de resolver con una simple hoja de cálculo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos sótanos en niveles común y torres que se unen a niveles en común. Entonces, ¿cómo hacemos la factorización de cargas y cómo vamos combinando las cargas a través de los diferentes torres y de los diferentes niveles? ¿Y qué pasa cuando tenemos algo que tiene una carga de ocupación muy alta hasta arriba, como por ejemplo un restaurante en el último nivel? Pero bueno, ya no nos va a dar tiempo, así es que los dejo solo con mis datos de contactos. Siguiente. Y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Lo más rápido es entrar a la página web de r3consulting.com y ahí en la primera página le sale el tema del software, ¿verdad? Entonces el software ahorita está un 98% terminado, todavía le falta un poquitito de detalles. Lo que pasa es que desafortunadamente soy un poco perfeccionista, entonces ya todos los cálculos ya están implementados. Ahora lo único que me hace falta es agregarle algunas herramientas para hacer más rápido la modulación, crear modelos de proyectos complejos. Entonces, por ejemplo, poder copiar todo un edificio a otro edificio, para no tener que ingresarlo dos veces, pero ya el 90 y pico % está listo, ¿sí? Bueno, sí, bueno, si quieren, miren aquí, ¿verdad? Entonces, no lo vayamos a, yo le digo dónde hacer clic. Uno empieza creando un proyecto y la hoja con la que uno crea un proyecto es igual a la hoja de información de Conred, la que le pide a uno llenar en Conred. Y luego a ese proyecto le va agregando edificios, porque puede ser que sea un solo edificio, pero por ejemplo tuve el caso de un sistema de bodegas, que cada bodega era independiente, pero había que modelarlo como edificios separados. Entonces uno hace clic en agregar edificio y entonces ahí uno va creando los edificios del proyecto con información muy básica, cuántos niveles tiene y cuál es la pendiente del techo, porque la norma tiene requisitos. Por ejemplo, si tiene más de 4 niveles y el techo es relativamente plano, obligatoriamente hay que extender las gradas hacia arriba para poder evacuar hacia arriba, ¿verdad? Entonces todo eso lo revisa el software. Entonces cuando uno ya tiene el edificio creado, se va uno a gestionar el edificio, aquí. Y entonces ahí en gestión del edificio, uno va a poder ir agregándole niveles al edificio. Entonces si hacemos clic aquí donde dice niveles del edificio, no, ahí. Entonces le va saliendo a uno los niveles que uno va agregando. Hay una opción para que el sistema genere automáticamente los niveles, para no tener que ir creando uno por uno. Y entonces, lo que pasa es de que hay criterios que hay que ir agregando, ¿verdad? Por ejemplo, como el nivel del piso terminado en cada nivel, porque eso lo revisa la norma, que en ambos lados de las puertas se revisa el nivel de piso. Entonces, todo eso lo maneja el software. Y entonces, cada nivel, si nos corremos para la derecha, se puede gestionar también aquí a través de este.
Y entonces en la gestión de edificios uno puede ir creando sectores para cada nivel. Entonces la mayoría de edificios tienen un solo sector, pero como les decía, en un centro comercial podría haber un sector de food court, un sector de cines, otro sector, ¿verdad? Entonces el software permite modelar diferentes sectores. Entonces cuando hace uno clic ahí en sectores del nivel, uno puede gestionar cada uno de los sectores. Y entonces a los sectores uno ya le puede ir agregando los ambientes. Aquí donde dice ambientes del sector. Entonces yo le puedo agregar ambientes, puede generar automáticamente los ambientes del software. Por ejemplo, son 50 oficinas. Entonces, en vez de crear 50 manualmente, uno le dice al software, genéreme 50 oficinas. Y si hay alguna que tiene un área diferente, pues yo ya puedo editarla y cambiarle los criterios, ¿verdad? Y entonces uno le va poniendo el área, la diagonal mayor, la distancia de las salidas, el número de salidas. Y bueno, uno va agregando los diferentes elementos. Y entonces a estos ambientes yo también puedo gestionar los ambientes para agregarle las salidas. Tiene 2 puertas, tiene un módulo de gradas, tiene esto. Y la señalización que pueda tener en el ambiente, tiene flechas, tiene etcétera. Y entonces ahí va uno modelando el proyecto y automáticamente el software va haciendo los cálculos. Entonces en la página inicial, vamos a ver si regresa aquí donde dice regresar a gestión del proyecto. Entonces ahí uno puede ver que ya salen los botones con un resumen, con la memoria, con el informe. Y entonces uno lo puede consultar aunque no haya metido todo el edificio, solo para ver cómo va. Y es donde le sale todo en verde lo que cumple y en rojo lo que no cumple o en forma de informe, ¿sí? Bueno, le voy a decir la teoría y la práctica. La teoría, la norma es bien clara. Se usa los metros cuadrados dividido por el factor. Punto. En la práctica hay evaluadores que dicen, usted puso ahí 4 camas, entonces me pone 4 de carga ocupación, pero eso no está en la norma, ¿verdad? O sea, es arbitrario eso que le están pidiendo. Y me ha pasado a mí en proyectos, ¿con qué fue que nos pasó? Con inodoros, ¿verdad? Y dice, mire, usted puso 5 inodoros, aquí ponga carga de ocupación 5. Falta de criterio, ¿verdad? Porque no cambia, ¿verdad? Para agregar una salida de emergencia tendríamos que pasar de 5 a 50 inodoros, ¿verdad? Y para agregar una segunda a 500. O sea, que no va a ser la diferencia 3 o 4. Pero, como le digo, técnicamente es metros cuadrados dividido el factor. En la práctica depende de lo que le pida el evaluador. Sí, exactamente. No, y además, como le digo, esa no es la forma correcta de verlo, porque además que hayan 4 camas no quiere decir que van a dormir 4 personas ahí, ¿verdad? Porque estamos hablando de factores probabilísticos. ¿Cuál es el valor razonable que podría haber? ¿Verdad? O sea, nunca ha sido el objetivo de la norma poner la máxima cantidad de personas que pudiera caber en un lugar. Sino para eso, simplemente pongamos una persona cada medio metro cuadrado y ahí se acabó, ¿verdad? Yo creo que ya no lo aceptan. Ahora con Red exige que se ingrese como conjunto. Sí, sí, sí.
Sí, sí, pero son, sí, exactamente. Sí, sí, depende, ¿verdad? Porque normalmente lo que ha sido mi experiencia con Conred recientemente es que ellos piden evaluar el conjunto del proyecto. Y me pasó con un edificio muy conocido que ya existía un edificio y querían construir un segundo edificio. Y Conred exigió que querían que se evaluaran los dos, porque el primero existente querían ver que cumpliera el ya existente, y no estaban ni siquiera conectados, ¿verdad? Más que en el terreno. Entonces, depende mucho del criterio del evaluador. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, muchas gracias a ustedes. La Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura, Dirección de Planificación y la Unidad de Innovación y Actualización docente, otorga el presente diploma de reconocimiento al ingeniero Alejandro Maldonado Lutomirsky por haber impartido la conferencia Análisis práctico de la norma para la reducción de desastres NRD2 de Conred. Criterios de diseño y aplicación en proyectos inmobiliarios. Como parte de las actividades académicas de la Dirección de Planificación correspondientes al segundo semestre del 2025. Id y enseñad a todos. Firma, arquitecto Sergio Castillo Bonini, decano, arquitecto Werner Mesa, director de Planificación. Guatemala, 22 de octubre del 2025. Muchas gracias.